Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Libra, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías. Libra, a nivel laboral, que os veo a muchos de vosotros, los que sí estáis trabajando, mi queridísimo Libra, como que llega cierta inestabilidad porque no se terminan de dar los acontecimientos, no se terminan de dar las cosas, como que te sientes un poquito entre la espada y la pared ante alguna situación, Libra. Entonces no sabes muy bien por dónde van a salir las cosas dentro del lugar donde tú estás trabajando. Lo que yo sí te puedo decir, Libra, que dentro de este lugar que tú estás trabajando va a haber nuevas firmas de contrato, bien, para muchos de vosotros. Y en un principio son firmas positivas, aunque más adelante podrías llegarte a plantear si de verdad quieres seguir en este lugar o no, ¿vale? De momento hay otra nueva firma. El planteo de si quieres seguir o no llegará más adelante, ¿vale? Dentro de unos meses. Libra, que no estáis trabajando, mi queridísimo Libra, dice mucho cuidado, Libra, porque un primer trabajo que a ti te ofrecen, dice, puede ser algo en lo que tú pierdas el tiempo, ¿vale? Así lo dicen las cartas. Cuidado en el primer trabajo que te ofrecen porque puedes perder el tiempo. Oportunidad de otros trabajos, Libra, sí, yo te veo oportunidad. Mira, todos los Libra que vayáis a entrar a lugares del pasado vais a estar en concreto 2 meses, ¿vale? Así lo están diciendo las cartas. O sea que es algo totalmente pasajero los que vayáis a entrar a lugares del pasado. Los Libra que tenéis un negocio, pues mira, Libra, llega una recompensa muy importante para ti, ¿vale? Relacionada con tu negocio, pero es una recompensa que no se puede saber, que es algo que no se va, que no se puede saber, que es algo que se tiene que mantenerlo oculto, así lo dicen las cartas, ¿eh? Libra, que estéis esperando noticias en tu negocio para poder avanzar. Yo veo una persona que trabaja contigo, Libra, que como que tú necesitas tener claro qué va a hacer esta persona, ¿ves? Lo tendrás claro más adelante, esta noticia llegará, esta persona te dirá más adelante si verdaderamente va a seguir o no va a seguir. De momento va a seguir, a medias, pero va a seguir, ¿ok? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu economía. Vamos a ver, Libra, por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta, ¿vale? Libra, y tu economía, dice en las cartas que tú tienes miedo a nivel económico, como que sientes que puedes tener una pérdida económica importante. Es cierto que aquí hay que pagar algo que viene ya de atrás, que es de una mala gestión o algo por el estilo. O sea, ¿esto se avecina? Sí, pero esto es algo con lo que tú ya cuentas. Lo que pasa, Libra, que a lo mejor viene antes de la fecha que tú creías, ¿vale? Entonces, Libra dice, será necesario hacer cambios importantes en tu vida para que tu estabilidad, para que tú tengas una estabilidad económica, ¿vale? Libra, que estéis esperando un dinero relacionado con temas de juicios y demás, dicen las cartas que si se está mintiendo, en este caso no hay ese dinero esperado, como que la mentira saldría a la luz. Bien, muy importante esto, Libra. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Libra que estáis solteritos. Libra, ¿estáis bien como estáis? Vamos a ver lo que dicen las cartas, que muchos de vosotros os sentís cómodos como estáis a día de hoy. Es cierto que salen comunicaciones con personas, en concreto comunicaciones también con una persona del pasado, sobre todo hombres Libra, con una persona del pasado, Dice, salen comunicaciones, pero serán comunicaciones que se irán desvaneciendo. O sea, no son comunicaciones Libra que te lleven a retomar de nuevo esta historia. Son comunicaciones que se van a ir disipando, disolviendo en el tiempo. Dice Libra, solteros, dice, ¿tendrás otras oportunidades? Posiblemente sí, pero como te he dicho, pienso que estás
a gusto como estás a día de hoy, ¿eh? O sea, como que tú no te replanteas a día de hoy tener algo serio. Pero esto no quiere decir, Libra, que tú vayas a estar totalmente solo o sola, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Libra, que estáis solteros, dicen las cartas que muchos de vosotros tomaréis decisiones en vuestra vida, como que queréis vivir otros momentos en vuestra vida, y por eso realmente tenéis proyectos en vuestra vida, y por eso realmente no os planteáis a lo mejor una relación estable. ¿Ves? Aquí salen personas, pero igual que vienen se van, ¿vale? Porque tú tampoco quieres... te quieres sanar de algo, así lo dicen las cartas, que Libra está en una situación de su vida de querer sanar algo relacionado con el pasado, ¿bien? Es lo que están indicando las cartas, aunque sí veo comunicaciones, en este caso también veo comunicaciones con una persona que está en otro lugar, pero también son comunicaciones que se sabe perfectamente, o sea, que se ve venir, que ninguno de los dos quiere algo estable en este caso, ¿eh? Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí lo dicen las cartas perfectamente, Libra, que tú ahora mismo no necesitas a una persona para estar en felicidad, aunque también dicen las cartas, por destino hay alguien destinado en tu vida, porque va a llegar un momento que sí, que ahora mismo estás muy bien, pero que va a llegar un momento en el que vas a necesitar a alguien en tu vida, ¿vale? Porque vas a sentir ya esa soledad, pero de momento no ha llegado esto. Bien, o sea, más adelante llega ese momento de sí querer algo, bien, vamos a ver cuando llegue ese momento. Dice que también es muy necesario para ti encontrar el sitio donde tú realmente quieres echar raíces. Entonces, cuando tú encuentres ese sitio, porque estás como en ese momento de tu vida en el que quieres cambiar tu vida entera, tienes muchos proyectos, dice que cuando encuentres ese sitio, que entonces sí te plantearás una relación estable. De hecho, dicen las cartas que si muchos de vosotros hacéis cambios importantes a nivel laboral en otros lugares, dice aquí sí podría dar todo esto un giro inesperado y encontrar una persona para el compromiso. Dice, el amor verdadero lo encontrarás en entornos laborales, Libra, o sea que aquí están hablando clarísimamente de tu destino sentimental, bien, que el amor lo encontrarás en ese entorno, ¿vale? Así lo están diciendo, Libra. Ya me contaréis. Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Libra que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios, mi queridísimo Libra. Hay aquí una situación, Libra, que ya como que va a pasos agigantados, ¿no? Y esta situación a mí personalmente a mí no me gusta. Personalmente, ¿por qué no me gusta? Porque aquí esto nos lleva a desafíos en nuestro matrimonio. Y aunque se hace el intento de estar bien, como yo lo veo aquí, que se hace el intento de estar bien en esta historia, hay un obstáculo muy grande que tiene que ver con algo económico, ¿bien? Entonces, este obstáculo nos afecta, ¿vale? Sentimos o estamos culpando a alguien, en concreto... sí, como que estamos culpando a alguien de una situación económica mala, ¿vale?
Entonces, en este caso podría ser a la pareja, perfectamente. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Libra. Casados, en convivencia y novios. Mira, mi queridísimo Libra, claro, aquí dicen unas cartas que uno de los dos también se muestra a veces inestable, ¿vale? Digamos que por alguien del pasado, dice, alguien del pasado está en su mente constantemente, ¿eh? Y esto no quiere decir que vaya a volver con la persona del pasado, ni mucho menos, pero sí tiene a esa persona en mente, ¿vale? Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, Libra, casados en convivencia y novio, dice que uno de los dos se plantea muchas cosas en la relación, si seguir, si no seguir, pero, o sea, van siguiendo, ¿ok? Van siguiendo, o sea, van avanzando en la relación, vais avanzando, vais siguiendo de aquella forma, pero vais. Entonces aquí también dicen las cartas Libra, hay un obstáculo entre vosotros grande, ¿eh? Hay un obstáculo que tiene que ver con hijos o algo de eso. Entonces esto a vosotros os separa en muchos aspectos, ¿eh? Libra, es lo que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Libra, luego también veo como que cuidado también con las comunicaciones que tienes con algún familiar de tu pareja. Dice, porque hay cosas que se pueden volver en tu contra, ¿ok? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas Libra que tú simplemente estás esperando que venga un cambio en la relación, ¿vale? Estás esperando que venga un cambio, estás dejando todo ahora mismo en manos del destino y que pase lo que tenga que pasar. Yo no te veo capaz, Libra, de tomar una decisión, vamos a decirlo así. Yo no te veo capaz de tomar una decisión. Tú estás esperando algo. Como te he dicho, que el destino haga lo que tenga que hacer en esta historia. ¿Pero qué va a hacer el destino con esta historia? ¿Ok? Vamos a verlo. Bueno, pues el destino, lo que tiene preparado en esta historia, mi queridísimo Libra, son cambios que vienen en la relación, ¿vale? O cambios que tú harás, como que cambios para tú tener, vamos a decir, una estabilidad, para no depender. Dices, son unos cambios importantes para la no dependencia. ¿Ok? Entonces aquí dicen las cartas que de momento no, que no se rompería tu relación, que es muy importante que tú no te sientas dependiente, ¿ok? O sea, que tú seas independiente para tú estar mejor en esta relación. Entonces el cambio viene para ti, Libra, ¿ok? El cambio viene para ti. Muy importante esto es lo que tiene el destino preparado para ti. Así que yo te diría, Libra, que si estás en ese momento de decir, vamos a ver qué pasa, dependiendo de lo que pase, así hago, pues que no tomes ninguna decisión, que primero que hagas los cambios en ti mismo, muy importante, ¿eh? Dice, es mejor hacer los cambios en ti mismo antes de tomar decisiones, porque no sería una decisión clara tampoco. O sea, tú no tomarías esa decisión desde el corazón, o sea, no, porque de verdad quisieras tomarla, ¿bien? O sea, entonces son decisiones en caliente, y en caliente no se pueden tomar decisiones. Libra, entonces
Por eso te digo que esperes, porque vienen cambios para ti que harán que tú vivas lo que es la relación de otra forma, ¿vale? ¿Ves? Hablan de una continuidad entre vosotros continuáis, Libra. Dice, aunque hay que encontrar el equilibrio con eso que os distancia a vosotros. Hay una cosa muy clara, Libra, y así lo dicen las cartas, que si vosotros en un futuro tomáis la decisión de cada uno por su lado, es por alguien joven, pero no de terceras personas, alguien cercano a vosotros joven, ¿ok? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Libra, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Libra, no des un paso en tu vida que no quieres dar. No des un paso que no quieras dar, ¿bien? Deja que pase el tiempo, Libra. Vamos a seguir. Cada uno que lo aplica a su historia. Seguimos, mi queridísimo Libra, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sistema nervioso, Libra, deberás de prestarle bastante atención, y todos los que tengáis algo como que una situación que se os inflama, como el vientre, de vez en cuando, es algo que deberíais de mirar, ¿bien, Libra? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con tu mensaje general. Libra, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Libra, dice, aquí dicen las cartas, dice, comienza el momento de darte cuenta que las personas, que hay ciertas personas muy cercanas a ti, que no son las personas que tú creías que eran. O sea, aquí lo que dicen las cartas, ¿puedes llegar a decepcionarte con alguien muy cercano a ti? Sí, Libra. Dice, pero, aquí dicen las cartas, dice, tendrás la capacidad, o dice, ten la capacidad de dejar esto a un lado, o de no prestarle demasiada atención a esto, ¿ok? Dice, no le prestes demasiada atención a esto, Libra. Vamos a seguir, Libra, con un número que te voy a dar, el número 92 para esta semana, 92. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, Libra. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.